Buenas, el día de hoy te voy a mostrar un video de una nota que me hicieron para Canal 26, buenísima, pero la voy a dejar para el sábado porque hoy es un día bastante especial para mí, así que prefiero hacerte un video un poquito diferente. Así que si estás esperando un video cool y divertido de los que te tengo acostumbrado, pon stop y nos vemos el sábado, así que déjame que me acomodo y empezamos. Hoy quiero recordar a mi viejo, Alberto Azulay. Buen tipo, laburador, con carácter, profesional, un capo en su materia, en óptica, oftalmología, bueno, todas esas cosas así para los ojos, eso. Daba conferencias en toda Argentina y también afuera. Para los que son de Rosario, no sé si te acordás, en la calle Corrientes y 9 de Julio, estaba el Instituto Óptico Contactológico. Bueno, era de él. Y hasta hizo un diccionario con términos de oftalmología. Un diccionario, un libro hecho por él. Y muchos de sus exalumnos, cuando me ven en la calle o me reconocen por ahí, se acuerdan de él y me cuentan alguna anécdota de alguna clase que tuvieron con él. Pero tenía una cosa que le rompía mucho las bolas. Y más después de los 30 años. No sé si alguna vez escuchaste hablar de la enfermedad de Crohn. Bueno, es una mierda. Te cuento más o menos, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal de causa no totalmente determinada. O sea, todavía no saben qué es. Aparte, bueno, ¿sabes qué? Mira este video. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? Es una inflamación crónica que puede afectar a cualquier zona del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Es habitual presentar diarrea, pérdida de peso y dolor abdominal. También puede aparecer fiebre, sangrado en las deposiciones o déficits nutricionales. 1 de cada 3 pacientes puede presentar manifestaciones y síntomas fuera del intestino, por ejemplo en las articulaciones, ojos o piel. La enfermedad alterna momentos de actividad con periodos asintomáticos, lo que a veces puede dificultar el diagnóstico. El tratamiento quirúrgico es frecuente en la evolución de la enfermedad. Aunque por el momento no existe tratamiento curativo, disponemos de fármacos que pueden controlar la enfermedad, aunque a veces son necesarios varios cambios de tratamiento. Que eran dolores musculares, dolores articulares, dolores de espalda. Tienes ganas de ir al baño y en 10 segundos tienes que ir al baño y no te da tiempo, ¿no? Y que se desarrolla una fobia como a montar en bus, a viajar, a salir a un bar y que te tengas que ir corriendo, y es algo que te machaca, que te machaque y que te hunde. Solamente pediría un minuto para que la gente se parase a conocer nuestra realidad, a empatizar con nosotros, porque así nuestra vida sería más fácil y más sencilla. Aunque la enfermedad limite tus actividades y afecte a tu calidad de vida, ten presente que su diagnóstico precoz y los avances terapéuticos ayudan a un mejor control. Es probable que pronto dispongamos de nuevas y aún más eficaces alternativas. Así es, como viste, al día de hoy no hay un medicamento o un tratamiento 100% que cure esa enfermedad. Porque no sabes cuándo tenés que ir corriendo al baño, estás en el medio del cine, en el medio de un partido de fútbol, en el medio de una reunión con amigos y te empieza a doler la panza, pero son dolores de verdad. Es más, uno de los grandes recuerdos que yo tengo con mi papá es escuchar sus quejidos de dolores y visitas al hospital. También recuerdo muy buenos momentos, vacaciones y del día a día, pero muchos de los momentos que pasábamos, y más en mi adolescencia, era visitándolo en un hospital. Pero el Crohn no son solamente los dolores, sino que el no poder hacer ningún plan porque no sabes qué te puede pasar, el no poder, por ejemplo, preparar una conferencia en unos días porque a lo mejor en la medio de la conferencia te empieza a doler la panza. Entra una dieta muy especial donde no podés comer nada de frituras, café, cigarrillos, y mi papá consumía todo eso. Pero también entra mucho en juego la depresión al no poder ser vos. El 13 de noviembre de 1999, con 21 años, yo me fui a México para empezar mi vida de adulto. Y un día antes del vuelo, fui a despedir a mi papá. Estaba en un geriátrico. Así es, a los 44 años
en un geriátrico. Ya su seguro médico no le cubría más su enfermedad ni los medicamentos y no había un tratamiento específico para lo que él necesitaba y los hospitales eran bastante caros para mantenerlo ahí. Pero la paciencia en un geriátrico en la calle Oroño, en Rosario, lo mantenían por lo menos con vida, porque se tenía que automedicar, se tenía que inyectar, tenía que tomar pastillas y no podía comer las cosas que le gustaban. Entonces, al despedirme, yo supe dentro de mí que era la última vez que lo iba a ver, que lo iba a abrazar, que iba a poder hablar con él. Así que en esa noche de noviembre me fui caminando hasta mi casa, llorándolo todo el camino. Bueno, avanzo con la historia. El 13 de abril del año 2000 yo estaba en Cancún, ya estaba trabajando en mi primer hotel, cuando sonó el teléfono y atendió mi compañero de departamento. Cuando dijo que era para mí, ahí supe. Era mi mamá con la noticia de que mi papá había fallecido. Y que no me preocupara, que ya estaba ahora descansando y todo lo que se dice cuando un hijo se entera de la muerte de su padre. Por supuesto que me pegó, pero yo ya lo había masticado, ya lo venía masticando hace varios meses y más, y hace bastante tiempo. Así que sin dudarlo fui al hotel, hablé con mi jefe en ese momento y le comenté qué había pasado. Yo tenía un poquito de haber ingresado al hotel, pero me dieron la oportunidad de pagarme el pasaje y cuando volviera lo iba pagando con mi trabajo. Ese fue un gesto que nunca me lo voy a olvidar. Llegando me pasó a buscar Maxi, mi hermano. Ellos estaban viviendo ya en Buenos Aires, en pleno centro, en Once. La primera noche ya hablando, ya le pregunté bien, que quería saber qué había pasado. No te voy a contar con lujos de detalles, pero sí te puedo contar que me imagino a mi hermano con 24 años tener que haber pasado por esa situación. Lo que sí me contó mi hermano, que mi papá, cansado de todos los dolores musculares, cansado de los tratamientos, cansado de las deudas, cansado de todo, y no aguantó más y se quitó la vida. Entendí que mi mamá no me quiso preocupar y contarme la noticia por teléfono, pero ya al principio me enojé con mi papá. Aparte de angustiado, estaba enojado de por qué quitarse la vida, por qué existe el suicidio, por qué uno tiene que terminar. Pasé unos días en Buenos Aires, fui a visitar a mis amigos en Rosario y me volví a Cancún. Seguía enojado, seguía con un enojo en el pecho, que con el tiempo, cada vez que lo iba recordando y masticando, fui entendiendo. Y fui entendiendo un poco más el por qué uno se quita la vida, el por qué. Y lo comprendí. Y comprendí a papá y comprendí, y cuando hice un repaso de toda su vida y cuando traté de analizar el porqué y las razones, pude entender y comprenderlo y estar de su lado. Y entender que el suicidio no es una decisión fácil y no es para cualquiera, Y es más, uno a veces lo toma y dice, no, se dejó ganar, se venció, no aguantó nada. Al contrario, yo te puedo decir que la persona que se suicida es porque tiene unas pelotas enormes. No es fácil esa decisión y no es de un día para el otro. Lo que sí te puedo decir que para mucha gente es un tema tabú, pero no tendría que ser así, creo yo. Cada uno tiene su forma de ver la vida y hasta de ver la muerte. Pero en este caso yo creo que ya quería descansar. No quería más sufrir, no quería vivir. Es una cosa que también yo entendí. ¿Para qué vivir cuando no se vive? No era vida, no era una vida estar todo el tiempo así como estaba él. Así que con el tiempo lo aprendí a entender. Lo que sí, una cosa que yo quise ver estos días, y más hoy que estuve buscando cosas y recordándolo en el día de su partida. ¿Qué cosa queda de nosotros? ¿Qué recuerdos queda? ¿Qué es lo que dejamos en la vida para que la gente nos recuerde? O por ejemplo el día de mañana, cuando nos vayamos, cuando no estemos más, vos o yo o hasta tus familiares,
qué es lo que hicimos para que quede algo, para que por lo menos nos recuerden. Por ejemplo, esta es la nota de despedida de mi papá. Y esto es lo último que me quedó de él. Pero bueno, tengo las fotos, tengo los videos y eso es algo que va a quedar. Pero cuando traté de buscar alguna información profesional de él, no la encontré. Lo único que encontré son algunos datos, algunas páginas. Una chica en LinkedIn que escribió que participó de una conferencia que hizo Alberto Azulay en el CEPEC. Era una universidad en Buenos Aires que él daba clases. No encontré ninguna copia del diccionario que hizo de oftalmología. Encontré este archivo que es más, si alguno que está viendo en algún futuro puede pasarlo en limpio de una manera más fácil, lo invito a hacerlo porque era un diccionario que estaba bueno, con términos que a lo mejor a la gente que está estudiando esta carrera le puede servir. Eso es lo que queda de nuestros antepasados, de nuestros padres, nuestros abuelos. En parte también quería hacer este video. Sé que acostumbré al canal a hacer un poquito más divertido y que tomas acá y que tomas allá y diferentes cosas y mostrándote Edmonton. Esto no tiene nada que ver con Canadá, pero esto es un video para mí y es un video para los que vengan después. Así que bueno, terminó el video de hoy. A partir del sábado ya voy a volver a hacer unos videos más divertidos y también de vez en cuando voy a hacer algún video así para dejar en la prosperidad. Te agradezco por haberte quedado hasta el final, espero que no te haya aburrido y si ves alguna señal de alguna persona o un conocido que esté así deprimido y que no sabe qué hacer, escúchalo, ayúdalo, compartí un café, un mate, una charla, risas, estate atento y dale bola. Por mi parte me despido, muchas gracias y hoy 13 de abril del 2021, un saludo para mi viejo, Alberto Azulay. Avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.